Se abre la reunión con el objetivo de verificar la existencia del quórum. Solicito al secretario sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucción de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Marisela Sáenz Muriel. Presente. Rocío Guadalupe Sarmiento. Gustavo de la Rosa Hickerson. De la voz Francisco Humberto Chávez Herrera. Diputada Georgina Alejandra Ojanda Ríos. Presente. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 3 de los 5 diputados que integran la comisión. Gracias. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 13 de diciembre del 2018, instalados en la Sala Revolución de la planta baja de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta anterior de la reunión pasada, análisis y discusión de las siguientes iniciativas turnadas a esta comisión. Iniciativa 14, con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones legales del Código Penal del Estado para ratificar el delito de fraude familiar. La iniciativa 261, con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado a fin de prevenir la reincidencia de los delitos de homicidio y violación a menores de 14 años. Y la iniciativa 296, con carácter de decreto, a fin de reformar diversos artículos del Código Penal del Estado en relación con el delito de violación. Bueno, yo leí lo del secretario, me adelanté. Y una vez leído lo anterior, solicito al secretario sirva poner a consideración de los diputados y diputadas presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano de forma acostumbrada. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor del contenido del orden del día para la reunión. Muy bien. Pasando al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que la misma fue remitida con la debida oportunidad a las y los integrantes de la comisión, les solicito omitir la lectura y si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, proceder a su aprobación, por lo que le pido al secretario se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, respecto al análisis y discusión de las iniciativas turnadas a esta comisión, si les parece, seguimos la secuencia del orden del día, por lo que comenzamos con el asunto 14. ¿Sí? 14, número 261 y número 296. Ya las tenemos para dictaminar. Les informamos de la reunión de la mesa técnica que tuvimos. Estuvo muy participativa la mesa, muy buenas participaciones, muy buenas argumentaciones todos, pero sí fuimos en el mismo sentido casi la mayoría, sí, de la mayoría de hecho, en que el delito de fraude familiar pues no era específicamente del Código Penal, que ya estaba tipificado en el área familiar y que aparte en el área penal en la manera de robo, porque ya existe la manera de sancionar a una persona que obtiene objetos de otra sin su consentimiento, cualquiera que sea el grado de parentesco.
Entonces nos puedes, Memo, dar más. Está pidiendo la palabra. Sí, no, era para eso, compañera. Yo por eso yo mejor me callé porque quería que nos comentara. Claro, efectivamente, como saben, es una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que pretende tipificar el fraude familiar. Existieron dos posturas en la mesa penal. Por un lado, se mencionaba que la conducta ya se encontraba sancionada por otras figuras como la violencia familiar e incluso el robo entre cónyuges en materia penal. Por otro lado, a contrapostura decían, bueno, el robo sanciona efectivamente el robo ya entre cónyuges, pero hablamos de bienes muebles y quedan fuera los bienes inmuebles. Por otro lado, decían, bueno, pero también si queremos atender la violencia patrimonial en contra de las mujeres, se encuentra la violencia familiar, en donde queda integrada o se entiende que ahí podría tipificarse esta conducta que se pretende incorporar. Sin embargo, la otra postura es de que en la práctica realmente esto no sucede. Entonces se vieron enfrentadas estas dos posturas. Sí. Que, mira, yo en ese aspecto quisiera comentarles, me comentó la diputada Blanca Gámez que ella le había llamado a la presidenta de la comisión en el sentido de que pudiéramos platicar, sobre todo también con jueces de lo familiar, con magistrados y inclusive de tribunales federales. Yo, perdón que insisto, ustedes saben que yo tengo un compromiso muy claro en materia de violencia contra las mujeres. Esta es una de las recomendaciones de CEDAW, justamente, o sea, dentro de las recomendaciones de CEDAW para hacer verdaderamente efectivos los derechos de las víctimas. Sí, efectivamente está un delito de robo entre cónyuges, pero que me parece que el tipo penal tiene otros elementos. En este caso, bueno, hablamos de bienes muebles, y el otro tiene que ver también, ustedes saben, quienes hayan litigado además, que para configurar o para que de veras podamos judicializar una carpeta de investigación de violencia familiar, y a veces estamos hablando de violencia que son golpes, muchachos, de gente a la que le quebraron las costillas, trae un pulmón perforado, y que para judicializarlo es un broncón. Las y los agentes del Ministerio Público se los pueden decir. Desafortunadamente, yo creo que a mí me gustaría mucho que pudiéramos, en este tema en específico, volver a verlo con otras personas que están en la práctica profesional, en los operadores del sistema. Entiendo que fue consultar a gente de fiscalía y demás, pero me gustaría mucho de veras, inclusive en materia familiar, que les platicaran la cantidad de veces que se ve esto. O sea, en el transcurso de que se está sustanciando un proceso de divorcio contencioso o que se está peleando la guardia y custodia de menores, pasa muchísimo en la práctica. Por eso esta fue una de las recomendaciones internacionales que CEDAW le hizo de manera muy concreta a nuestro país, y que en el caso de nuestro estado es materia del Congreso estatal. Sí, digo, hay casos que, digo, hay jueces que legislan con mayor perspectiva de género, pero aquí, perdonen ustedes lo coloquial que voy a hacer, no se imaginan la cantidad de casos que tenemos de mujeres a las que las dejan en calzones porque se les ocurre divorciarse, porque se les ocurre que van a denunciar la violencia de la que son objeto. Entonces, yo quisiera poner sobre la mesa, si a ustedes les parece bien, que pudiéramos tener esta reunión de la mesa técnica y concretamente viéramos de veras la recomendación de CEDAW en la materia. Nada más eso, y si tú dices que adelante, yo no tengo ningún problema, pero ese va a ser el Pero bien. no es el caso porque no está aprobado aquí en el Estado, entonces no. O sea, la verdad es que no, son cuestiones diferentes. Porque aquí sí se trató en la mesa que tenemos que ser abiertos y participativos ya todos. Sí, pero yo le diría, ahora sí que yo veo la sociedad conyugal la define de otra forma, el Código Civil, y en este caso no tiene nada que ver con cuestiones de parejas del mismo sexo. Yo, la verdad es que yo tengo mis dudas, pero a petición de la licenciada Georgina, voy a abrir la mesa, y lo que había hasta ahorita era algo diferente, pero lo que se origine después, pues ya va a ser porque ellas solicitaron que se abriera más gente a la mesa,
y pues puede variar las condiciones que teníamos en un inicio. Yo no tengo ningún problema, pero sí estamos protegiendo una situación por ahí, pero no hay ningún problema. Yo adelante, porque yo ya mi justificación sería eso. No, perfecto, yo le agradezco mucho de veras la apertura. Me gustaría sí mucho, pues usted lo sabe, Mónica, de verdad los grupos en materia de defensa de derechos de las mujeres tienen mucho pidiéndonos la configuración de este tipo penal. De veras es una exigencia inclusive internacional muy concreta que se le ha hecho a nuestro país, pero yo más que abierta, de veras agradecerle mucho la apertura. Claro, no tengo ningún problema, pero sí decirles que hay grupos que quieren que se incluya el matrimonio de un solo sexo. Ya son matrimonios, ya hay sociedad conyugal con ellos y también tienen los mismos derechos y los exigieron en esta mesa. Entonces vamos a tener que ser participativos y abiertos a todo lo que se venga, porque si así queremos irnos, tenemos que ser justos. Yo sinceramente, si esa es la postura de otros grupos, yo te diría, creo que son dos temas aparte. Ahora sí que creo que estamos confundiendo dos cosas. Perdón de nuevo lo Superman, pero creo que primero hay que ponernos los calzones y luego las medias. O sea, el código familiar define ahorita la sociedad conyugal como la unión de un hombre y una mujer, el concubinato también, cuando se trate de... Pero por medio de amparo sabemos que se puede, porque ya es un matrimonio reconocido en el Pero ahora sí Estado. que yo te diría una cosa, Lee, creo que eso va más allá de la esfera de competencia que podamos tener en el Congreso del Estado. Estamos hablando ya de la ¿cómo se llama?, autonomía de otro poder en una república que es el Poder Judicial, y ahora sí que yo no puedo estar yo tengo mis creencias personales con respecto a cómo debe ser un matrimonio o algo así, claro. pero no pueden estar por encima del ejercicio de los derechos que legítimamente realizan unas personas y van y se amparan. O sea, aquí el tipo penal está hablando de sociedad conyugal y está hablando de concubinato en los términos en que están definidos por nuestra legislación familiar, y el concubinato también es la unión de un hombre o una mujer de hecho por una cohabitación por 5 años o que hubieran tenido hijos. Entonces, creo yo que en ese sentido el concubinato es otra cosa. La sociedad conyugal puede ser por bienes separados, un matrimonio, o puede ser por sociedad conyugal, y creo que ese es a lo que se refiere. En ese sentido, y haciendo esta aclaración, los abogados somos muy astutos, y nos sabemos meter por todos lados y cambiar las cosas. Así es que, en ese sentido, yo nomás les pongo esto aquí en la mesa, y pues si quiere seguir con la siguiente iniciativa. Así sea, diputado. La siguiente iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista, que básicamente tiende a incorporar, a subir la pena mínima en el agravante de violación, pero también incorporar dos nuevas figuras, que es la prisión vitalicia y la castración química. El delito de violación se puso a disposición de la mesa. Voy a aunar en detalle, sin embargo, por unanimidad de los presentes determinaron que la disposición era inconstitucional por ser una pena trascendental, todos estos motivos por los cuales es considerada o ha sido considerada desde hace tiempo la castración como inconstitucional. No sé si guste y me pongo a mencionar todas las resoluciones que existen, los artículos los cuales se están violando, los principios a los cuales podrían estarse interviniendo aquí. Pues como gusten los integrantes de la mesa. Sí, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo sí. Si me permite, diputada presidenta, soy asesor del grupo, del Partido Verde. No pude asistir porque estaba en la primera gobernación y no tuve conocimiento de la mesa. Sin duda pues se tomó una postura dentro de la mesa técnica, no puedo debatirla dado que no estuve ahí. Me gustaría nada más plantear mi postura para que quede un poco claro. La idea se planteó dentro de la exposición de motivos sobre la situación de una pena trascendental o una pena vejante, por así llamarla. En ese sentido, la castración química no es un término literal.
el término que se usa es una inhibición química. ¿Qué significa? Que es reversible, por lo tanto no es permanente, y en otros sentidos conmuta con terapia psicológica, lo cual permite contener de alguna manera algunos efectos psicológicos. De alguna manera, la inhibición química es un tratamiento por el cual se limita la producción de testosterona de tal manera que se baja, pero no se elimina la capacidad reproductiva. También se baja la intención violenta o la pulsión violenta, pero no se elimina su lado humano. De tal manera es una optativa la inhibición química por la cual una persona que está en reincidencia por violación puede optar para trabajarla junto con su pena de prisión y en algún momento puede llegar a ser reversible determinado su comportamiento. Esa sería la explicación que se plantea. Lamento no haber estado dentro de para argumentar la cuestión constitucional, porque a primera vista y a simple vista efectivamente parece inconstitucional, pero no lo es, porque no es un término literal, sino es un tratamiento químico que se ha modernizado desde Texas en los 80. Entonces, esa es su explicación. Licenciado Trejo, una pregunta. Sí. ¿Pudiéramos tener, por favor, el proyecto de dictamen que planteó la mesa técnica? O sea, me gustaría saber cuál sería, si es en sentido positivo, si es en sentido negativo, ver, para poder, me parece muy interesante los argumentos de ambos, sin embargo creo que sería más útil en la sesión que pudiéramos ver también cuál es el planteamiento final que estarían ustedes poniendo a la consideración. Si así lo dispone la comisión. Sí, nada más decirles que acuérdense de la igualdad de género porque debe ser en todos los casos. Hay mujeres que violan también, o sea, hay la manera, entonces nos estamos metiendo en temas así como que en unas cosas sí somos y en otras no somos. Entonces yo sí soy muy justa de las cosas, a lo mejor les va a sorprender, pero yo he tratado de ser equilibrada, pero acuérdense que hoy ya la igualdad de género debe de aplicar para todos. Entonces tendríamos que hacer un reajuste, abrir más la mesa y traer algunos grupos para que den su opinión al respecto, si se va así nada más o si la abrimos a que sea en igualdad de género. Sí, o sea, mi comentario sobre el siguiente, no tengo claro si va en sentido positivo o negativo. Escuché los dos argumentos, pero creo que para poder tener elementos para emitir una opinión, me gustaría saber en qué sentido lo planteó la mesa técnica. Claro, la mesa técnica lo plantea en sentido negativo porque aparte de las probables vejaciones, ¿no?, que puedan existir, o la pena trascendental, e incluso que no guarda proporcionalidad con todas las demás penas en virtud del bien jurídico que se tutela, es que la consideraban inconstitucional. Eso hablando del, entrecomillado, la castración química, como bien refiere nuestro compañero. En relación a la vitalicia, bueno, pues es otro tema que, si bien a veces la Corte ha permanecido en silencio o ya se da por esta acumulación de penas de manera fáctica la prisión vitalicia, esto no quiere decir que una pena única no pueda ser inconstitucional. Es que eso es lo que le iba a comentar. O sea, en ese sentido la Corte se pronunció con jurisprudencia justamente aquí en nuestro estado, lo que tiene que ver con el secuestro, con aumentar las penas. En estricto, en sentido material, la pena terminó siendo vitalicia en función de que el máximo y el mínimo, pues no hay quien viva esa cantidad de años, ¿no? Que tenía la pena aparejada en el tipo penal. Sin embargo, me parece que una pena única que tenga un contenido vitalicio, en ese sentido sí la Corte se ha expresado con respecto a la constitucionalidad de la misma. O sea, tendría que haber una reforma constitucional. Pues más bien va basado en el exceso de la pena. Y aparte del exceso de la pena, en la dignidad humana, ¿no? Porque es la dignidad de esa persona al ser señalado como que ya lo castraron, aunque nos explica usted médicamente que no es tan radical como lo percibe la ciudadanía, pero si la persona, pues la dignidad humana queda definitivamente, y dentro de los derechos humanos pues se protege mucho la dignidad de la persona.
entonces iría en Sí, sentido es que lo negativo, hubieran ¿verdad? manejado en otro perfecto, aspecto, porque otro tipo, ¿no? en ese sentido nos médicamente, pronunciaríamos. pero no Quería saber cuál porque era, ya de ahí o sea, ya- esa es la de la ya mesa es técnica, para sí. saber cuál era la propuesta de la presidenta y de la secretaria técnica, entonces coincidimos con usted en sentido negativo. Adelante, Memo. ¿Continuamos con el siguiente tema o Sí, pues este así lo van a como votar? viene dictaminada, sí. Pues creo que así, Ok. Sí, en el la sentido mayoría de negativo los coincidimos, ¿no? diputados ya se manifiestan en sentido negativo, pues así, porque más bien el concepto, el tipo, no decir la castración, sino médicamente que se le reforme por lo y de se la le dignidad cambie, ¿no? humana, ajá. No, deje usted, o sea, es que si no hay una reforma constitucional en la materia, la verdad es que nosotros estaríamos legislando algo que es constitucional. Pues más bien violatoria de derechos humanos, no de la dignidad de la persona. Y nada más, diputada, para cumplir con la formalidad, necesitamos votar Muy bien. por en contra. Sí. Entonces, secretario, le pido por favor que someta a votación el dictamen de la presente iniciativa que nos acaban de mencionar. Le pido a los presentes, ¿verdad?, de manera acostumbrada, a favor de levantar la mano para aceptar la iniciativa que es El dictamen, perdón. el sentido El del dictamen de la El dictamen. iniciativa. en relación con el asunto Número 261. 261. Muy Vamos bien, a entonces, expresarlo de manera de costumbre. A favor, el 261, a favor. en el A sentido favor del negativo, ¿no? dictamen. A favor del dictamen, sería someter a votación el dictamen en sentido negativo de la iniciativa 261. 261. 261. Y luego el dictamen viene en sentido negativo, los que estemos a favor del dictamen en sentido negativo. Y así que por unanimidad. Sí. Entonces, 261. De nueva cuenta, con su permiso, diputada, Adelante. diputado. La siguiente iniciativa fue presentada por Revolucionario Institucional, que también tiene que ver con los delitos, con la libertad sexual. En este caso, pretenden aumentar las penas en el agravante de la violación cuando se trate de personas menores de edad. Aumentarla de 20 a 40 años y establecer otra hipótesis para una pena, tasar una pena no única, sino nada más un espectro de 30, ¿dónde está? De 40 a 60 años, cuando previo a la privación de la vida se viole a la víctima y que esta víctima sea una persona menor de edad. Estas son las dos propuestas que hace el Revolucionario Institucional. Sin embargo, cuando analizamos las dos propuestas, nos damos cuenta de lo siguiente. En febrero del 2018, la pena era de 6, hablando en específico sobre este agravante cuando se trata de personas menores de 14 años que no tengan la capacidad de comprender el hecho o que no puedan resistirlo. Estamos en esta hipótesis. En este caso, la pena era de 6 a 20 años de prisión. Existió una iniciativa por parte del diputado de la Torre para incrementar esta agravante de la violación de 12 a 40 años. Nuevamente se sometió a la mesa técnica, la mayoría estuvieron en desacuerdo con aumentar las penas bajo el argumento de que deberíamos de explorar otros mecanismos que tienen que ver más con la prevención que con la sanción. Sin embargo, al interior de la Comisión de Justicia y haciendo un ejercicio de proporcionalidad, porque también se aumentó la pena en el delito del homicidio simple intencional, fue que la agravante quedó de 10 a 30 años. Es la pena que actualmente tenemos para esta hipótesis. Entonces, si nos damos cuenta, en su lado derecho tienen la legislación vigente con estas hipótesis, es decir, menos de 14 años que no tengan la capacidad de comprender el hecho y que no puedan resistirlo. La pena, como ya saben, es de 10 a 30 años. Si existe violencia, ya sea física o moral, esta pena se incrementa y quedaría de 15 a 45 años. Ahora bien, aquí lo que se manejó en la mesa
fue que deberíamos de checar los criterios, la proporcionalidad o el principio de proporcionalidad, porque seguramente se estaba rebasando. No hicimos este ejercicio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque en el dictamen anterior de la legislatura pasada en relación con este tema se realizó y quedó en el tope, diputadas. Es decir, un poco más y rebasamos estos criterios de proporcionalidad en virtud del bien jurídico que se tutela. El segundo argumento que se maneja es que realmente no contamos con el tiempo suficiente para analizar el impacto normativo respecto a esta disposición. Es decir, desde una perspectiva de política criminológica, para aumentar las penas e inhibir el delito, no conocemos el resultado porque apenas entró en vigor hace 6 meses. Entonces considera que es muy rápido volver a pensar en aumentar más las penas, olvidando los criterios de proporcionalidad, sin tener una evaluación del resultado que ha dado la pena que tenemos actualmente de 10 a 30 años. Recordando, de 10 a 30 años, pero esta se aumenta en caso de que exista violencia física o moral. Respecto a esta propuesta, estos fueron los argumentos en lo general que se manejaron al interior de la mesa penal. El siguiente argumento o la siguiente propuesta es tasar una pena de 40 a 60 años cuando la víctima, ya dijimos, previamente haya sido violada por el sujeto activo. En este caso, se considera que tal vez no se visualizó el concurso, la acumulación y sobre todo una regla en específico que contiene el segundo párrafo del 126, que habla de que cuando se dé esta hipótesis, aquí no se podrá aumentar, aquí se acumula forzosamente la pena. Entonces tenemos que el iniciador habla de un rango etario menores de 18 años, pero nuestra legislación distingue 3 hipótesis en relación con la violación, cuando son mayores de 14 y menores de 18. Estas personas tienen disponibilidad del bien jurídico y cuando existe violación tienen una pena de 8 a 20 años. Es decir, cuando se violenta esta libertad sexual. Aun y cuando exista consentimiento con personas menores de 14 años, es lo que conocemos como la violación equiparada y tiene una pena de 10 a 30 años. Cuando es menor de 14 y existe violencia física o moral, la pena se incrementa de 15 a 45 años. Si se fijan, se ha ido graduando la pena en relación de la gravedad de la conducta, sin tasar una pena única. Ahora bien, el iniciador no trata las penas en específico de la violación, se va a cuando se prive de la vida. Si hacemos un ejercicio de acumulación de penas, este sería el resultado con la legislación vigente, contando agravantes de cada uno. Es decir, si se suma la violación en cualquiera de estas hipótesis, más el homicidio, la pena a imponer a una persona cuando se viole y prive de la vida a una persona menor de edad, mayor de 14, menor de 18 años, la probable pena a imponer sería de 38 a 80 años y así sucesivamente. En caso de feminicidio, ¿por qué feminicidio? Porque estamos hablando también de niñas. La propuesta o la iniciativa no distingue si son niñas o niños, habla en general niñas, niños o adolescentes. En el tema del feminicidio, si se priva de la vida a una niña y eso es por razones de género, la probable pena a imponer la podemos encontrar en la columna de su derecha. Por ende, la propuesta del iniciador, que es de 40 a 60 años, en realidad nada más surgiría impacto o tendría impacto en las mínimas de los casos 1 de feminicidio y homicidio respectivamente. Solamente, es decir, existe un desfase ahí porque no se tomó en cuenta la acumulación de penas, ni el concurso, ni estas figuras. Entonces,
Platicamos con el Revolucionario Institucional, existía la apertura, existe la apertura al diálogo para analizar su propuesta. Sin embargo, la postura de la mesa pues es esta, ¿no? En relación a las dos propuestas que hacen en la iniciativa. La primera rompe con el principio de proporcionalidad y aun y cuando se persista en aumentar la pena, no tenemos argumentos suficientes para determinar o saber cuál ha sido el efecto de la reforma que acaba de entrar en vigor en mayo. Respecto a esta segunda propuesta, pues se desfasa, ¿no? Es decir, en realidad estar aumentando la pena como pretende el iniciador, en realidad se está disminuyendo y por mucho, porque estamos viendo que en feminicidio pueden alcanzar una pena mínima de 46 años. ¿Qué opinas tú, Mica? Yo opino que sí es cierto, o sea, sí disminuye la pena, la propuesta sí está. En un inicio no valoraron, nada más se fueron por la pena, pero no verificaron lo de las agravantes y el concurso real de delitos. Entonces sí, como dice Memo, sí hay ahí, pues disminuye, y más en el feminicidio, pues escándalo, ¿no? Sí, yo creo que sí, entendemos y a lo mejor podemos compartir el espíritu del legislador, ¿no? Entendemos que quizás su propuesta era justamente buscar una mayor protección a la infancia, pero quizá a lo mejor el mecanismo terminó siendo ya en perjuicio. Sí, definitivamente, y pues tenemos que, ¿no le dijiste si la bajaban? Para que la verificaran bien y la revisaran con ese razonamiento. Quedamos en dialogar con ellos para analizar a fondo, no a fondo ellos van a analizar. Sí, claro. Si la bajaban, pero no dieron respuesta, ¿verdad? Estamos en eso, estamos en comunicación. Yo quisiera hacerles una sugerencia. Podemos pedirle a la mesa directiva que nos extienda una prórroga para el dictamen de la misma, porque vale la pena, así en el mismo sentido que usted nos explicó, y la verdad es que fue muy claro. A lo mejor si usted platica con los compañeros, puede haber modificación en su iniciativa o algo, entonces darles oportunidad que la chequen. Yo creo que igual y le pasa sobre las tablas y en base a eso que la bajen y la vuelvan a proponer, pero ya pues de una manera bien razonada, ¿no? O la dictaminamos en sentido negativo y les damos chance de que la analicen, jueguen con las penas, saquen los porcentajes y tengan tiempo de analizarla, porque la van a volver a subir así, pero sin razonarla. Yo creo que fíjese, coincido con usted en el sentido de que creo que el espíritu de ellos o la intención era justamente buscar proteger de una manera más efectiva, y en ese sentido creo que coincidimos todos. A lo mejor no tuvieron oportunidad de checar esta parte de la acumulación de las penas, de las agravantes. Quizás usted tiene oportunidad de platicarlo con ellos, ellos ya solitos dicen, oye, ¿sabes qué? Déjame la bajo o ajuste. Creo que puede ser una buena medida. Sí, Memo, adelante, denle la oportunidad de razonarla, y ya que nos digan si la bajan o ya la dictaminamos en ese sentido. Diputada, si me permite, yo soy asesor del grupo parlamentario PRI. Yo me llevo los comentarios de ahorita. Yo creo que el tema fue ese, la que no se consideró la acumulación de penas. Lo checamos y le damos respuesta. Muy bien, entonces sí, nada más dictaminamos las que tenemos ahí ya por mayoría. Son los precios que tenemos en el estado. Muy bien, entonces. En la 4. Muy bien. Para el desahogo del último punto del orden del día, solicito al secretario pregunte si existe algún asunto general a tratar. Por instrucción a la presidencia, pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto general a tratar. ¿Ninguno? No hay ninguno. Me informo que los 4 no existe, de los 3 no existe ninguno
asunto que tratar. Muy bien. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:54 del día en que se actúa, se da por concluida la reunión. Muchas gracias. Bonito día. Ya ves que siempre hacemos